Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 5. Dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Ya estamos iniciando capítulo 16, la propagación del Evangelio, ya no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y parte de Asia. Este capítulo nos va a llevar a mirar y revisar el segundo viaje misionero de Pablo, que se va a expandir por voluntad de Dios por la Europa del entonces conocido. Y hermanos, ¿por qué estudiamos el libro de Hechos? ¿Por qué estamos en el capítulo 16 todo un año en el libro de Hechos? Porque el libro de Hechos nos muestra cómo vivía la iglesia primera, cómo se movía la iglesia del primer siglo. Y todo lo que hasta ahora hemos visto, hemos contemplado, es la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiando, proveyendo, abriendo puertas, supliendo necesidades. El Espíritu Santo derramando gracia, como vimos la semana pasada, aún en nuestros errores de tomas de decisiones. El Espíritu Santo y la gracia de Dios cubriendo. Y qué bueno es saber que el peso de la obra del Evangelio, el peso del trabajo misionero, el peso de la casa que hace célula, del líder celular, del líder de red, el peso del pastor y de la obra del pastor no está sobre nuestros hombros, está sobre los hombros de Cristo. Amén. Y eso nos da tranquilidad. Por eso que la semana pasada, cuando vimos a Pablo y Bernabé, dos grandes hombres llenos del Espíritu Santo, pero en algún momento descuidaron el estar atento a la voz del Espíritu Santo, se levantó un conflicto y se separaron. Pero a pesar de esa dificultad y de esas actitudes, el Espíritu Santo y la gracia de Dios les llevó a tener victoria en el ministerio, tanto a Pablo como a Bernabé. Y es que Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuartas oportunidades. Dile al que está a tu lado, Dios sigue teniendo oportunidad para ti. Y hoy veremos eso en estos versículos. El tema de esta mañana es eligiendo compañeros para la misión. Y solamente vamos a ver 2 puntos, del cual creo solamente vamos a tomar un punto que tiene que ver un joven de buen testimonio, y el segundo punto, quitando todo lo que me impide servir al Señor. Pero hoy vamos a tratar de apuntar solamente al primer punto. Un joven de buen testimonio, pero de una familia con yugo desigual. Vamos entonces a la palabra. Después llegó a Derbe, versículo 1 dice, y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo ha comenzado su segundo viaje misionero. Se ha separado de Bernabé.
Y en este segundo viaje toma como socio en la misión a Silas, un hombre, un diácono que había venido desde Jerusalén trayendo la noticia de que no se demandaba que los gentiles se circunciden, sino que solamente confíen en la gracia del Señor y que por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz pueden ser salvos. No se demanda que se circunciden. Así que Pablo agarra a Silas y va en su viaje. Se dice que este segundo viaje misionero sucedió aproximadamente entre 4 y 5 años después del primer viaje misionero. Y ellos inician su viaje por Siria, Cilicia, luego vuelven a llegar a Derbe y de ahí llegan a Listra. Y fue en Listra, si ustedes se acuerdan, que predicamos que en Listra pasó algo milagroso, que Pablo, estando predicando, vio a un cojo y viéndole al cojo, vio que tenía fe para ser sano y le dijo, levántate, y el cojo se levantó. E inmediatamente toda la población de Listra lo que hicieron fue, corrieron, lo pusieron guirnaldas, le aplaudían porque dijeron, dioses en forma de hombre han descendido. Pero ellos se lanzaron y dijeron, no somos hombres como ustedes, no necesitamos adoración, más bien el Dios que ha hecho el cielo y la tierra, hasta ahora les está dando oportunidad para que se vuelvan. Luego vinieron unos judíos de Antioquía y dijeron y levantaron acusaciones falsas contra Pablo y Bernabé y le golpearon le apedrearon a Pablo a tal punto que le dejaron tendido, que sinceramente parecía que estaba muerto. Pero milagrosamente Pablo se levantó y volvió a predicar. Y fue en estas predicaciones del primer viaje misionero donde Pablo y Bernabé, al predicar, es donde posiblemente la mamá de Timoteo, que se llamaba Eunice, y la abuelita de Timoteo, que se llamaba Loida, recibieron a Cristo. Eran mujeres judías piadosas, tenían su confianza en el único Dios del cielo y la tierra. Habían estado muy conscientes de que todo el Antiguo Testamento o el Torá que tenían los judíos era palabra de Dios. Y ellos asumieron su buen papel de mujer y conocían la palabra de Dios. Y cuando Pablo predicó y explicó la palabra de Dios, ellos creyeron que Jesucristo era el Mesías que había sido profetizado por Isaías 53, y recibieron a Cristo y se convirtieron por las predicaciones de Pablo. No se sabe si Timoteo también se convirtió por las predicaciones de Pablo, o Timoteo se convirtió por la palabra de su mamá, de su abuela, o por el ejemplo de estas dos mujeres. Pero sea como sea, dice que Timoteo era un joven que llamaba la atención. Y esto nos muestra, hermano, la importancia de poder compartir el evangelio en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Siempre va a haber alguien anhelante de conocer a Dios, alguien que necesita saber que hay oportunidad todavía, alguien que todavía necesita saber que hay restauración, que hay una posibilidad más para continuar. Y esa esperanza solamente lo tenemos cuando abrimos nuestra boca y hablamos de Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Amén. Y así fue como la mamá de Timoteo y la abuelita recibieron a Cristo, y Timoteo también se hizo cristiano. Y en este versículo llama la atención esta expresión que dice, y he aquí había un cierto discípulo. Esta palabra, he aquí, refleja que tanto Lucas, el escritor de Hechos,
como Pablo, se sorprendieron, quedaron impresionados por la conducta de este joven. Timoteo más o menos tenía entre 17 a 20 años, pero fueron sorprendidos por su conducta. En el templo servía, su expresión de amor genuino a Dios, su forma de adorar, de vivir una juventud muy diferente. Eso impactó a Pablo y a Lucas. Pero no solamente impactó a Pablo y Lucas, sino dice que también daba buen testimonio de él los hermanos de su iglesia y también de la iglesia de la otra ciudad. Entre los 17 y 20 años decía, hay un joven llamado Timoteo, ese nos impacta. Está entre los jóvenes, pero cuando él habla, cuando él sirve, cuando tú le ves orando, adorando, es algo diferente que tú ves. Qué hermoso este corazón de este joven. Se le veía limpiando el templo, cantando. Se le veía cuando hacía teatro, haciéndolo como para su Señor. Cuando tocaba la música o dirigía la alabanza, lo hacía como para su Señor. Y la gente, en vez de que le mirase a él, miraba al que adoraba y todos se unían en adoración. Qué impresionante este joven. Pero también se nos dice de este joven, en este primer versículo, que era hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Nos dice que este precioso joven tenía una familia donde la madre era una judía piadosa creyente en Cristo. Y la palabra de Dios es correcta porque no dice y de padre griego, sino dice pero de padre griego. Y esta palabra pero significa hay separación. Es una familia dividida en lo más profundo de sus corazones, dividida en lo espiritual, dividido en las convicciones profundas de su corazón, divididas en su fe, divididas en los principios eternos. Por eso que llama la atención que aún siendo esta familia dividida espiritualmente, en lo más profundo, a pesar de eso, de ahí puede salir un joven piadoso, un joven que a la larga se volvió un hombre útil en las manos de Dios, que brindó servicio a gran cantidad de la iglesia de Dios y que llegó a ser un pastor reconocido del primer siglo. ¿Cómo pudo ser eso? ¿Cómo puede ser que en una familia de convicciones divididas, donde el padre incrédulo posiblemente le impedía llevar a su hijo a la iglesia, como vamos a ver más adelante, que le impidió hacerse la circuncisión? Timoteo tenía entre 17 y 20 años y no estaba circuncidado. Y los hijos de mujeres judías a los 8 días de nacido deberían ser circuncidados. Pero seguramente su padre incrédulo le ha dicho, ni me lo toques al hijo, ni lo lleves, déjale que crezca, que tome su decisión. Y la madre ahí tenía que ocupar su lugar. O sea que en la casa de Timoteo había separación de convicciones, separación de fe, separación de esperanza, separación de lo más profundo de la intimidad de un matrimonio, separación de lo espiritual. Y hermanos queridos, que cuando existe un matrimonio en yugo desigual, déjeme decirle que tarde que temprano vamos a sufrir las consecuencias de ese pecado. Pero también
este pasaje que hemos leído nos va a ayudar a ver, y gloria a Dios, que a pesar de esos errores, decisiones equivocadas y pecados que cometemos, cuando nos arrepentimos y volvemos a la fidelidad de Dios y volvemos al servicio de la palabra de Dios, la gracia de Dios hace que logremos la victoria en nuestros hijos y en nuestra familia. Amén. Así que este pasaje es un pasaje de esperanza. Este es un pasaje para decirte, no importa si lo malograste ayer, hoy puedes volver a la fidelidad de Dios, al servicio de la palabra de Dios, y esperar que la gracia de Dios ordene y bendiga lo que nosotros con nuestras propias manos o nuestras propias bocas lo hemos malogrado y destruido. Esta misericordia de Dios es misericordia que nos redime de nuestro mal proceder, de nuestra desobediencia. Pero alto ahí, no debería ser y no debería usted pensar, bueno, como es la gracia de Dios que nos libra, como dice que nos va a salvar, como dice que nos va a ayudar, bueno, no pasa, entonces voy a tomar una mala decisión. Alto ahí. Hermano querido, quiero que recuerdes que toda decisión equivocada, toda desobediencia y rebeldía a Dios va a tener consecuencias que lo vas a sufrir tú y tus hijos. Que aunque la gracia de Dios te va a sostener y va a levantar, pero tú tendrás que pasar por esas consecuencias dolorosas, penosas. Que aunque Dios es un Dios de segunda, tercera, cuarta oportunidad, pero las consecuencias siempre pagamos. Abra su Biblia en 2 Corintios 6, 14, 16. Dice así la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Aquí hay una orden del Señor. ¿Cuál es la orden del Señor? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un yugo desigual? El yugo desigual es el compromiso, en este caso matrimonial, de una mujer creyente, de una mujer llena de fe, con un hombre incrédulo, sin la fe en Cristo. Dios muchas veces a su pueblo, a Israel, le dejó claramente establecido que no deberían unirse en matrimonio con los pueblos y las naciones de su alrededor. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 y 3, en Josué 23, 12 y 13, en Primera de Reyes 11, 2, ahí claramente Dios le dice, no te unas en yugo desigual con las mujeres de las otras naciones, no des tus hijos a mujeres de otras naciones, ni tus hijas a hombres de otras naciones, no lo hagas. Porque ellos inclinarán el corazón de tus hijos para que adoren a dioses extraños, para que sigan costumbres que les van a destruir. Mi querido hermano, mi querida hermana soltero, levanten su mano los que están solteros. Así alto, alto. Por ahí alguien te mira y dice, Mi querido hermano, tu pareja, tu futuro cónyuge, tu esposa o tu esposo, tiene que ser de la misma convicción tuya. No de tus mismas aficiones,
Pastor, me gusta, ¿por qué? Es que le gustan las mismas series que a mí. Y también me ha dicho que le gusta viajar por el mundo. Yo también quiero eso. Y pastor dice que ella quiere poner una clínica. Yo también he soñado eso. Él es el hombre de mi vida. Él es la mujer de mi vida. No te engañes. El cristiano no se casa con personas que tienen la misma afición. El cristiano debe casarse con personas que tienen la misma convicción de fe, el mismo propósito de esperanza, la misma devoción a su Dios. Ese es el llamado de Dios. Que tenga aquel hombre, aquella mujer, tu misma fe, tu misma convicción. Que tenga tu mismo Dios. No, es parecido. Es educado, es profesional, ya tiene trabajo. Lindo, hombres. Lo único que le falta es ser cristiano. Mamá, ¿por qué no me dejas? No es que tu mamá no te deja, es Dios que te quiere y te dice, no te unas en yugo desigual. Estoy casi seguro que en este auditorio hay alguno que hubiese querido escuchar este consejo hace muchos años. Que hubiese dado gracias, Señor, que me has hecho escuchar esto. Y al no escuchar, como nuestra querida Eunice, la mamá de Timoteo, tomó la decisión equivocada de casarse con alguien incrédulo. ¿Por qué Dios nos prohíbe que no nos unamos en yugo desigual? ¿Será porque Dios no nos quiere felices? Muy por el contrario, tú tienes que saber, querido hermano, que Dios quiere tu felicidad. Él no quiere lágrimas en tu hogar. Él no quiere que pases ansiedades y angustias en tu hogar. Él no quiere cuando haya diferencia termine diciendo, nos divorciamos y me voy a mi mamá. Él no quiere eso. Él no te quiere que tú tengas noches enteras llorando, diciéndote, ¿por qué la elegí a él? ¿Por qué la elegí a ella? Él no quiere eso. Lo que Él quiere en tu matrimonio es que seas bendecido, que tengas dicha con tu cónyuge, porque Dios sabe que la plenitud del matrimonio solamente se alcanza cuando los dos cónyuges están alrededor de Dios. Cuando los dos cónyuges corren a Dios para llenarse de amor, para tomar sus decisiones, para aprender a amarse. Cuando los dos cónyuges corren a Dios para aprender a perdonarse. Solamente así puede haber dicha y un futuro hermoso en un matrimonio. Por eso es que Dios dice, no te unas en yugo desigual. Quiero que lo tengas claro, querido hermano, soltero, joven. Por amor al Señor, por amor a tu propio futuro, por amor al futuro de tus hijos, por amor a un matrimonio hermoso, no te cases con alguien de yugo desigual. Y la pregunta es, ¿y por qué dice yugo desigual? Ustedes saben que el yugo era un instrumento para el arado, que era como una madera y tenía una madera atravesada donde iba la pala para arar. Y en el yugo se tenía que poner dos animales. Lo más normal es que se ponga dos bueyes o dos burros. Entonces, dos bueyes son de la misma talla, de la misma fuerza, y los dos se empujaban. Y la línea del surco era recto. Pero en algunas ocasiones, algunos granjeros no tenían dos bueyes, no tenían dos burros. Y entonces mezclaban muchas veces
un buey con un burro, un buey con un caballo. Y véase usted el surco que hacían. El burro muchas veces se detenía, el buey empujaba y el surco terminaba en un redondito. Cuando le ponían con caballo, el buey seguía despacio y el caballo que quería correr saltaba y el surco se levantaba. Entonces había, en vez de ser lineal, como con manchitas, con espacios libres. De ahí viene que Dios dice, no te unas con yugo desigual, porque el matrimonio va a ser así, dando vueltas en problemas sin nunca resolver, saltando cosas importantes en la vida y eternas. Por eso es que Dios en su amor dice, no te unas en un yugo desigual. Esta predicación, hermano, por ningún motivo quiere juzgarle a usted, menos aún condenarlo, sino lo que uno anhela, hermanos queridos, como pastor, es evitarle los dolores. Joven, quisiera evitarte los dolores. Joven, quisiera que no sufras en tu matrimonio, que es la segunda decisión más importante de la vida. Que si tú fallas en eso vas a estar cargando una maleta de muchos kilos durante toda tu vida. Y si por ahí ya viniste a la iglesia y ahora eres cristiana y todavía tu esposo no es cristiano, hay esperanza, como dijimos. Dios puede obrar como obró en la familia de Timoteo. No sé si usted, pero yo no conozco a alguien que se haya unido en yugo desigual, que no haya traído consecuencias a su familia. No conozco a alguien que haya dicho, no pasa nada, ya se va a convertir, él es buenito, me ha dicho que me va a acompañar a la iglesia. No, sí, hasta dice que se va a bautizar, pero después del matrimonio. No se preocupe. Y terminan sufriendo y con consecuencias. Así que esta predicación, hermano querido, no es para condenarle ni para acusarle. Al contrario, esta predicación viene de un corazón que anhela proteger la siguiente generación. Amén. Anhelamos que la iglesia tenga familias hermosas. Anhelamos que la iglesia tenga familias unidas, crecientes, formando hijos que amen a Dios, hijas que amen a Dios. Pero eso vamos a tenerlo cuando tomemos la decisión de poder unirnos a alguien de nuestra propia convicción, de nuestra propia fe, de nuestra propia esperanza. Quizás un ejemplo claro que tenemos está en el libro de Jueces en Sansón. Sansón, él debería llamarse Tontón, porque tuvo tanta fuerza, tanta briosidad, pero nunca usó el cerebro, siempre sus emociones. Y se lo llevó a su padre, le dijo, padre, quiero que vayas a concertar la boda con la chica bonita que vi en Ascalón. ¿Quién es? Se llama Dalila. Y su padre le dijo, hijo, ¿acaso no hay guapachonas en Israel? No, padre, para mí es más hermosa. Hijo, las israelitas son hermosas, dóciles, siervas. No, a mí me gusta ella. A mí me gusta ella. Así que no te metas en mí. Yo le quiero a ella. Hijo mío, ¿acaso tienes tu cabeza solamente para que tengas un pelo largo? Piensa. No. Yo quiero a ella, dijo. Y en contra de la voluntad de su padre se casó. Y a Sansón le sacaron los ojos. Pero ya Sansón estaba ciego antes de que le saquen sus ojos.
por no aprender a obedecer la voluntad de su Padre y de Dios. Así que, querido joven, que tú que estás en este tiempo o todavía te falta, quiero que te grabes esto en tu corazón, que para que elijas tu pareja, no la elijas con tu corazón y no la elijas con tus ojos. Elígelo con la palabra de Dios y en oración. Elígelo con la palabra de Dios. ¿Cómo, pastor, con la palabra de Dios? ¿Acaso ahí en la palabra de Dios va a estar diciendo, tienes que casarte con Pepito? No. La palabra de Dios te va a mostrar los principios y las características que tiene que tener un hombre que te va a amar de verdad. La palabra de Dios te va a mostrar un hombre que ama a Dios, y si ama a Dios, te va a poder amar como tú mereces ser amada. Pero si eliges por tus ojos, si eliges por tu corazón, la Biblia dice que el corazón es lo más engañoso que tenemos, lo más mentiroso que tenemos, y que nos van a hacer tropezar. Amén. No quiero hacer esta pregunta y no la respondan tampoco, pero ¿cuántos muchas veces en la vida, sin estar con Cristo, decimos, ¿cómo me casé con ese hombre? Y algunos tal vez dicen, gracias a Dios que soy viuda. Ya soy viuda, dice. ¿Cómo fue que Timoteo llegó a ser un joven de gran testimonio y un siervo de Dios, a pesar de tener un papá no creyente, pero tenía una mamá piadosa? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Eunice, la mamá de Timoteo, para que ese hombre, en vez de seguir a su padre en su incredulidad, en su falta de devoción de Dios, en vez de seguir a su padre en toda la vida disoluta que vivía, ese joven decidió seguir a su madre, decidió observar a su madre y vivir la fe de su madre? ¿Qué hizo Eunice? Para eso necesitamos ir a 1 Timoteo 1:5. Perdón, 2 Timoteo 1:5. Del 3 al 5 lo leemos. Pero el énfasis vamos a ponerle en el versículo 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué es lo primero que hizo Eunice para poder, a pesar de su equivocación, a pesar de su desobediencia a Dios, para que la gracia de Dios restaure? ¿Qué es lo que hizo? Ella aprendió a tener una fe no fingida, una fe genuina, una fe transparente. Ella no era de una forma en la iglesia, en el templo, y de otra forma en su casa. Ella aprendió y trabajó para que sea de la misma forma que es en la iglesia. Tengo que aprender a ser también en mi casa. Porque si no soy de esa forma, mi hijo Timoteo, que me ve yendo a la iglesia y me ve saludando hermosamente a todos, y en mi casa me ve diferente, va a decir, es una fe fingida. La palabra fingida significa hipócrita. Ella no tenía eso. Ella aprendió a crecer en una fe
vibrante, una fe impresionante. Se volvió una mujer de la Biblia. Permitió que la Biblia cambie sus formas de pensar. Aprendió a derribar las estructuras que por años se había levantado en su mente con la verdad de la palabra de Dios, para poder guiar y enseñar a ese hijo. Eunice sabía que en su casa, en su misma casa, había alguien que le empujaba al hijo, que le inducía al hijo a mirar el mundo, a querer lo malo del mundo. Y entonces ella dijo: tengo que pararme firme, fuerte, porque si no mi hijo se me pierde. Y aprendió a tener una fe no fingida. Ella tenía la Biblia no solamente en las manos. Aprendió a tener la Biblia en su mente, en su boca, en su corazón, en su forma de vivir. Se volvió una madre cuando su hijo buscaba consejo. No le daba el consejo de tal o cual psicólogo. Le decía: hijo, tan llena de la palabra de Dios, se dice: hijo, mira cómo dice Dios en esta oportunidad. Hijo, ten cuidado de no mirar cosas, porque Dios te ve. Pero yo me cierro en mi cuarto. Hijo, Dios ve todo. Pero mamá, si estoy haciendo bien. Pero hijo, Dios no solamente ve lo bien que haces, la motivación por qué lo haces. Esta mujer comenzó a enseñar a su hijo. Ella sabía que si en la casa no le daba la importancia a la Biblia, su hijo tampoco le iba a dar la importancia a su vida. Ella sabía que si solamente en la iglesia, te alabaré, Señor, toda, pero en la casa, corazón serrano, grupo 5. Y el hijo dice: no entiendo cómo puede estar ahorita, te alabaré, Señor, y ahora mi motor. No entiendo. Y no te dicen nada porque son pequeños. Pero solamente están esperando que sean grandes para decir: chao, Rosa. Por eso que esta mujer es impactante. Que habiendo tenido un error, que habiendo tenido una equivocación, ahora decide mantener y crecer en una fe viva. Aprendió a darle la importancia de la oración. Cuando sus hijos decían: mamá, vamos a la playa, ¡alto! Vamos a orar para que Dios nos cuide en la playa. Vamos a orar para que nos guarde en el viaje del carro. Vamos a orar. Sus hijos la veían ahí. Cuando había problemas y dificultades, no le veían con los ojos reventados, con las venitas reventadas y desesperada y peleando, sino veían que entraba a oración y escuchaban que pedía al Padre y pedía y clamaba: ayúdame, Señor. Y sus hijos veían la respuesta del Padre y decían: sí hay Dios, es verdad que hay Dios. Veían a su padre, a su madre entrar cuando los hijos estaban enfermos. En vez de desesperarse, venían corriendo a Dios y clamaban a Dios y les pedían sanidad. Y habían aprendido en la iglesia que se le puede ungir con aceite y le ungían. Y el Timoteo, que miraba, veía que su hermanito se sanaba y decía: no, ese Dios real, yo quiero ese Dios. Y se acercaba a su madre y decía: mamá, ¿cómo es esto? ¿Tanto poder tienes? No, hijo, no es mi poder. Es el poder del Dios que me ha salvado. Preséntame a ese Dios, mamá. Yo también quiero tener y andar con ese Dios.
Esa era la fe de esta mujer. Ella le veía adorar a su madre tanto en su casa como en el templo. Ella le veía bendecir en su casa y bendecir en el templo. Y cuando su hijo veía todo eso, a su hijo le valía más que cualquier campamento de verano, que una predicación. Dice, no, mi madre tiene a Dios. Y por eso a ella se acercaba Timoteo. Mamá, quiero que tú ores por mí, porque sé que Dios está contigo. Esa era la fe de esta mujer. Aprendió que su fe tenía que ser genuina, transparente, no para que lo miren, sino porque sabía que Dios siempre le miraba. Ella sabía que sus hijos iban a recordar todo lo que ella hacía. Así que cuando tengan sus hijos, bueno, yo le veía a mi mamá que oraba cuando iba al doctor y el doctor decía, mamita, no sabemos de qué tienes tu hijito, no sabemos qué hacer, tienes que llevarla a Lima. Ella recordaba, no, yo veía a mi mamá que clamaba a Dios, pues yo también voy a clamar a mi Dios. Amén. Por eso es que Timoteo resultó siendo un joven de un gran testimonio. Impactado su corazón por la fe de su abuela y de su madre. Y aquí dice en Timoteo que su abuela. Así que ser abuelo no solamente es para estar engriendo a los nietos. Está bien, engríelo. Hay un amor diferente en los abuelos. Engríelo. Trata de darle lo que puedas. Pero a eso agrégale hablarle de Cristo, de Dios a tus hijos. Agrégale hablarle de la palabra a tus hijos, a tus nietos. Pastor, pero mis nietos solamente vienen, les veo 3 veces al año. En esas 3 veces date oportunidad de hablarles de Dios a tus hijos, a tus nietos, para que digan, mi abuelito, me acuerdo, cada vez que venía me contaba una historia nueva de la Biblia. Ese mi abuelito ha impactado mi corazón. De esa fe es la que aprendió Eunice. Porque lo mismo que tú haces, tus hijos lo harán. ¿Sabes eso, no? Les podremos decir muchas cosas, pero ellos están mirando cómo tú haces. Ellos ven cómo le adoras al Señor. Tan frío, ellos también van a adorar así frío al Señor. Ellos ven cuán tarde llegas a la iglesia. Al Señor, es normal, eso es normal. Porque, mire, yo le he visto 40 años a mi papá llegando tarde, nunca ni un rayo le cayó, así no pasa nada. No podemos esperar más de lo que no sembramos. Amén. Así que lo primero que Eunice tuvo que hacer es aprender a tener una fe no fingida. Lo segundo que Eunice hizo fue que vio la necesidad de tener la palabra de Dios en su casa. Segunda de Timoteo 3, 14, 15 dice así. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Dice, persiste en lo que has aprendido y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras. La Eunice se dio cuenta de que Timoteo, su niño amado, necesitaba urgentemente la palabra de Dios en su corazón. Si es que quería que Timoteo no se parezca a su esposo, no creyente. Si es que quería
que Timoteo no se parezca a ese hombre sin fe, a ese hombre incrédulo. Eunice dijo: necesito que la palabra de Dios habite en mi casa. Y hermano querido, no sé si usted sabe, pero nuestros hijos en esta generación necesitan urgentemente, abundantemente, provisión de palabra en la casa. El mundo está bombardeando todos los días, de todas formas, a mi hijo, a tu hijo, con mentiras del diablo. Y si tu hijo no conoce la verdad, se va a tragar las mentiras del diablo. Se dice que los banqueros antiguamente, con solamente tocar, sabían que era falso, que era verdadero de los cheques. ¿Por qué? Porque tocaban tanto que cuando percibían algo diferente, es falso. Pues así tiene que morar y habitar la palabra en la casa de un hombre, de una mujer piadosa. Y eso es lo que entendió Eunice y se puso a trabajar en que la palabra more en su casa y en el corazón de su hijo. Este mundo en el cual nuestros hijos viven, hermanos, es oscuro, es peligroso para sus almas. Y el diablo sabe que está llegando su fin, hermanos. Y por eso enardecido está queriendo destruir más y más generaciones. Por eso es que ahora desde el Garden se ha metido para infiltrar mentiras. La escuela, antes solamente era la universidad. Ahora desde el Garden, la escuela, el colegio, las universidades, las películas, las series, por todo lado. Las redes sociales, bombardeándote con mentiras, mentiras y más mentiras. Así que necesitamos, hermanos míos, instruir a nuestros hijos en la verdad de Cristo para que puedan diferenciar las mentiras. Eunice, al entender que su hijo necesitaba la palabra de Dios en su casa y en su corazón, Eunice dedicó tiempo para instruir a Timoteo. Ella no dijo: yo le estoy llevando a la escuela dominical todos los domingos, es infaltable. Y también va a su célula. No, ella sabía que es una bendición llevar a la escuela dominical. Es una bendición llevar a la célula, pero lo que requiere un hijo es todos los días que se abra la Biblia, todos los días que se abra la Biblia, todos los días que se enseñe la Biblia. Porque todos los días está siendo bombardeado su corazón con mentiras y mentiras. Así que Eunice se volvió una maestra de la palabra de Dios. Porque hermanos, si tú no te vuelves una maestra y no conoces la Biblia, ¿cómo podrías enseñar a tus hijos? Entonces lo más probable, lo único que vas a querer es hacer a tus hijos moralistas. No robes, no fumes, no hagas esto, y creer que eso es cristianismo. Y nunca le vas a poder explicar la dulzura, la alegría de conocer a Cristo. Pero cuando tú le abres la Biblia todos los días, esta santa palabra, un día le va a mostrar a tu hijo su condición. Y el Espíritu un día le va a poder decir: eres pecador. Y tu hijo va a poder entender y decir: con razón le desobedezco a mi mamá. Con razón por ahí hago cosas malas. No es afuera, está aquí. Pero este libro hermoso también le va a decir: pero hay provisión, hay sangre, hay sacrificio para ti, que puede limpiar todo tu pecado. De eso se trata, hermanos. Tenemos que ser padres que enseñan al hijo la palabra de Dios. Dios quiera que este año próximo, en la gracia de Dios, podamos encontrar materiales que hablen a los niños la palabra de Dios. Ya no queremos que, ay, mira Sansón, su dibujito de Sansón. No, que les explique. De alguna manera nos han hecho creer que el niño no va a entender lo que se explica en la Biblia.
Y hermano querido, sí se aprende. Dios al niño metiendo a través de su espíritu palabras firmes que un día van a echar fruto. Así que esta mujer se volvió maestra de la palabra. Por eso que la academia, hermano, es algo importante. Por eso que la disciplina en hacer tu devocional es importante, porque lo que anhelamos como pastores es que te vuelvas alguien que conoce la Biblia. No hay nada más penoso, hermano, ver a un cristiano cuando uno le dice, mira, te voy a hablar de Gedeón, y tiene 10 años. ¿Gedeón? ¿Cuál Gedeón, pastor? ¿Gedeón? Debe estar hablando del faraón. No, Gedeón. Pero Gedeón, ¿no conocen Biblia? No conocen. Y entonces cuando vienen a sus niños, no le pueden dar Biblia. No le pueden decir, hijito, la Biblia dice que así no es. Cuánto agradezco yo a mi madre, que aunque nunca llegó al terminar su colegio, segundo año de colegio, de sus correcciones conmigo era, vaya a aprenderse un capítulo de Proverbios. Y me aprendía, aunque para salir a jugar. No porque quería conocer a Dios, para salir a jugar. Pero eso que sembró mi madre, cuando estoy haciendo mi internado, a pesar que soy feíto, una enfermera se me enamoró. Y lo más probable es que iba a caer. Pero no sé, alguien me dice, esa enfermera tiene marido. Y eso me trajo al corazón un versículo que leí en Proverbios. El que se mete con mujer casada, camino de muerte ha decidido. Esto me hizo frenar. Y salí, fuera, vaya donde su marido. Porque alguien sembró palabra de Dios en mi corazón. De eso está hablando este texto. Una Eunice que bendijo a un Timoteo. Y Dios te ha dado hijos. Y muchas veces nuestros mayores esfuerzos es que sean buenos profesionales. Que sean exitosos con plata para que me haga pasear por todo el mundo. Y lo eterno y el conocimiento de Dios en cero. Qué hermoso es cuando encontramos, hermanos, un joven con mucho fundamento bíblico. Es hermoso cuando uno se pone a conversar con un joven y te habla, y pastor wow, dice, cuánto ha sembrado su mamá. Y aquí tenemos hermosos adolescentes y jóvenes con ese corazón. Y nosotros estamos orando para que Dios de ahí levante hombres a su servicio. Ministros que bendigan esta iglesia. Que cuando tengamos una iglesia en Parcona, en Tinguiña, en Guadalupe, sean los futuros pastores. Y cuando mandamos misioneros hacia Nazca, hacia Marcona, sean los misioneros. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ver su buen testimonio. Y porque una madre decidió sembrar palabra de Dios en su corazón. De eso es lo que está hablando. Pastor, ¿cómo puedo lograr o cómo pudo lograr Eunice eso? Quizás Deuteronomio 6 al 7 nos pueda responder. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando esté en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo puedo yo enseñar a mis hijos la palabra de Dios en casa? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo hago de mi vida como de Eunice? Y dice aquí, lo primero que tienes que hacer es pon la Biblia en tu corazón. Haz que la Biblia esté en tu corazón, en tu mente. Haz que la Biblia renueve toda tu mente, todos tus conceptos.
aplícalo y di, este concepto no cuadra con la Biblia. Se va y pon los conceptos de la Biblia en tu corazón. Si no está en tu corazón, no vas a poder hablar de la Biblia, porque la Biblia dice que la boca habla de lo que hay en el corazón. Lo único que le podrás decir a tu hijo es, hijito, aspira a esto, mire este negocito, mire, porque eso está en tu corazón. Así que lo primero, si quiero ser como Eunice, que bendiga a sus hijos, necesito tener el corazón lleno de la palabra de Dios. Pero lo segundo, y esto que vamos a ver, quizás va a llamar mucho la atención. Yo le voy a pedir, por favor, que lo que voy a mencionar, aunque es bíblico, tal vez sea un poco chocante con usted o le incomode. Terminando quizás el culto o en esta semana, usted diga, pastor, quiero hablar con esto porque este concepto que usted ha dado no me parece correcto. Y yo lo voy a explicar con amor y con respeto para poder entender. Amén. La otra parte dice así, versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cómo puedo yo discipular y criar a mis hijos en la palabra de Dios? Yo pensaba en esto, si no paro en mi casa. ¿Cómo? Dile al que está a tu lado, hoy para en tu casa, pues. Dile, que no lo disfrute la empleada, dile. Has construido con tanto esmero, disfruta tu casa. ¿Cómo hago para enseñarle si no paro en la casa? ¿Cómo hago para enseñarle la Biblia si cuando estoy en la casa no abro la Biblia? Más bien, para hacerme amigo con mis hijos, vamos a ver una película de Disney, una serie de Netflix porque quiero ser choche contigo. Pero no abres la Biblia. ¿Cómo va a suceder? Por eso, hermanos queridos, si usted no ve muchos Timoteos, o si no ve a su hijo como un Timoteo, con un buen testimonio, con un hombre que es apasionado de Dios, quizás sea porque en su casa se ha cambiado la Biblia por las redes sociales, por el Netflix. Quizás sea porque, hermanos queridos, no llevamos un ritmo de vida bíblico. Corremos como el mundo corre. Nos hemos acostumbrado tanto a una mentira del diablo que cuando la Biblia te dice así no es, no la creemos. No, pero si por años se ha hecho así. ¿Por qué no tenemos Timoteos? Porque llevamos un ritmo de vida que no es bíblico. Porque los dos padres trabajan y los dos están tan ocupados y los dos terminan tan cansados que cuando llegan a su casa lo que quieren es darle el teléfono al hijo para que el hijo y no me molesten. No tengo fuerzas. Toma el teléfono. Ponle el televisor. Préndele esto. Para que no me molesten. Por eso es que no tenemos Timoteos. Con mucho amor, dile al que está a tu lado. El Espíritu Santo te está diciendo a ti. Dile. Porque no es esto mío, mi hermano amado. Por mí yo no quisiera afectarle a usted. Pero es el Espíritu Santo que conoce nuestros corazones y anhela que su iglesia aprenda a levantar esos hombres y mujeres piadosos en casa. ¿Por qué no tenemos Timoteo? Porque quieren tener hijos, pero no quieren renunciar a las comodidades. Quieren tener hijos y el niño de 3, 4 años dice, mamá, ay muchacho, ya, ve por allá. Manuelita, llévatelo. ¿Qué es eso? Es un niño, necesita tu amor.
Necesita tus abrazos, tu beso, para que tenga seguridad, firmeza. Y muchas veces tú no lo vas a ver, los primeros pasitos, la primera palabra. Dices, no, yo estoy en todas sus reuniones donde está la foto, pero no estás donde se necesita estar. De eso es. Por eso es que muchas veces no tenemos lo que esperamos tener. Y por último, y esta es la bomba que les decía que tal vez les incomode, a la luz de la palabra de Dios, el llamado del hombre es ser el proveedor, el protector y el pastor de su casa. ¿Hay hombres aquí? Uy, ¿dónde están los varones? 1, 2, 3. Amén. ¿Hay hombres aquí? Tu llamado, según la palabra de Dios, es a proveer, a proteger y a ser el pastor de tu casa. Si eres cristiano, eres tú el llamado a invitar a la reunión de la casa para la palabra. Y te animo que te levantes. Tal vez por años has dejado de hacerlo. No te preocupes. Vuelve, arrepiéntete, dile, voy a volver a hacerlo. Tú tienes la fuerza. Para ti te ha dado. Y si Dios te ha dado esa responsabilidad, te va a dar la fuerza para que lo hagas. Amén. Pero también a la misma luz de la palabra de Dios estoy convencido que el llamado de Dios para las mujeres es amar a su marido, amar a sus hijos, amar su casa. Amar a su marido, amar a sus hijos, amar su casa. Mire lo que dice Tito 2, del 3 al 5. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí está diciendo que las mujeres mayores en la fe, las que han crecido más tiempo en Dios y saben amar y han aprendido a amar a su esposo, amar a sus hijos y aprender a organizar y amar su casa, deben enseñar a las más jóvenes. Y las más jóvenes deberían buscarles a las mayores, a las que ya tienen nietos, y decirle, ¿cómo lo has hecho tú? Yo he visto que tú también trabajas, pero ¿cómo lo has hecho tú para darte tiempo con tus hijos? ¿Cómo lo has hecho? Enséñame. ¿Cómo has aprendido a amar tú a un hombre medio tosco? ¿De dónde sacaste fuerza para aprender eso? De eso está hablando la palabra. Y esto, hermano, no lo digo yo. Esto lo dice el Dios que te ama. El Dios que te ama dice, aprende a amar a tu esposo, aprende a amar a tus hijos, dales tiempo y aprende a amar tu hogar. Cantidad de mujeres no quieren su hogar, quieren salirse más bien del hogar. Y si les plantean 4 trabajos, y me meto a los 4, pero en mi casa no. ¿Por qué? Porque algunos al escuchar esto dirán, eso sí es machismo, pastor. Ajá. Pues Dios decía, la Biblia es machista. Y el pastor Pancho más machista todavía. Como cuando daba las clases de primeros pasos y veía a Maritza que veía sus primeros pasos y llegamos a la familia y la familia en lugar del esposo Maritza estaba. Porque le decía a la esposa sujetas. Y al final de la clase vino, pastor, eso sí es machismo. ¿Qué hace? Con amor y respeto le expliqué, mira Maritzita, así es Dios. Y gloria a Dios que Maritza ha permanecido y ha aprendido a amar a su esposo, a sus hijos, a su hogar. No es machismo, hermano. Es el orden que Dios ha puesto para que tengas una familia feliz. Para que tengas una familia con hijos felices. Otros tal vez dirán,
pastor, eso lo que usted ha leído son para las otras generaciones del primer siglo, donde la mujer no trabajaba, donde la mujer estaba tan oprimida que no soñaba. No es para nuestro tiempo. Hermano querido, quiero hacerle recordar que la Biblia no cambia cada 3 años sus ediciones. Tiene más de 2000 años y sigue diciendo lo mismo. Amén. Y que como dice lo mismo, yo tengo que aprender a alinearme a la palabra. Así que, hermana querida, yo te animo a que abraces el diseño de Dios para tu hogar. Yo te aliento a que abraces ese modelo hermoso de Dios para tu hogar, para la felicidad de tu familia, que abraces el consejo de Dios para que puedas disfrutar de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en tu familia. Que abraces esa belleza de Dios de ser una mujer y de ser una hermosa madre. Porque en este tiempo no quieren ser madre. No quieren ser mujer. Quieren ser empoderadas. ¿Acaso la Biblia está diciendo, pastor, o sea, no debemos estudiar, no debemos trabajar, no debemos lograr nuestra meta? No está diciendo así, hermanos. Usted sabe que yo tengo a mi esposa y mi esposa trabaja. Lo que está diciendo es que si tú trabajas, aun cuando trabajas, tu prioridad es tu marido, tus hijos, tu hogar. Tu marido, tus hijos, tu hogar. Y si tus hijos son tan pequeños, si es que es posible económicamente, deja de trabajar para que le dediques tiempo a tus cachorritos. Para que cuando lleguen a la adolescencia no tengas problemas, no tengas dificultades. Acaba de viajar mi hijito a su fiesta de promoción. No le dije nada, se fue y me escribe, me manda un WhatsApp, papá, acá estoy, ya hemos llegado, el hotel es hermoso, papá. Y papá, sigo leyendo mi libro. ¿Qué libro te has llevado? Le digo. La vida de Pablo. No dije nada, pero me alegré. Dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano querido, debemos volver a tener ese concepto claro en nuestro corazón. Hermana querida, que seguramente el diablo te ha metido cantidad de mentira en el corazón y te ha dicho, tú no eres la criada. Tú no eres la chacha. ¿Acaso estudiaste para lavar ropa? ¿Para planchar? ¿Para eso estudiaste? Tú tienes que realizarte. Empodérate. Persigue tus sueños. Demuéstrale al mundo que tú puedes. Y muchas mujeres tomando ese consejo han perdido a sus Timoteo. El otro día en mi célula yo les decía a mis hermanos, porque hablábamos de Santiago capítulo 4. Hermano, no sé si usted sabe, pero nada de esta tierra nos vamos a llevar. Lo único que nos podemos llevar, que Dios nos ha dado al cielo, son nuestros hijos. Y si no trabajo en ellos, va a ser muy doloroso para los cristianos verse ellos en el cielo y viendo a sus hijos yendo al infierno, a la eternidad. ¿Por qué? Porque nunca dijeron, voy a tomar tiempo para ellos. Voy a aprender y conocer la palabra para enseñarles a ellos. Así que cuando tú dedicas tu tiempo a tu esposo, a tus hijos, a tu casa, hermana querida, en verdad estás glorificando a Cristo. Estás glorificando a Dios. Y Dios te va a permitir que tu casa sea un oasis hermoso para ti, para tu esposo y para tus hijos. Cuando tú cambias eso,
No importa cuán caras sean las vitrales que le pongas a tu casa o los pisos, no hay un aroma hermoso. Pero cuando sigue la voluntad de Dios, el aroma es hermoso. Y no solamente eso, Proverbios 31, 27, 28, mira lo que dice la mujer que se dio su tiempo para instruir, para enseñar, para pasar tiempo, para cumplir lo que Dios quiere, para amar a su esposo, sus hijos, su casa. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 31, 27 y 28, dice así: tus hijos se levantan, sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. ¿Cómo le alaba? Mire ese piropazo. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a ellas. Ese es mi Rochi. Hay muchas mujeres hermosas, capaces, pero como tú, no hay otra. Así que si me volvería a casar, te busco a ti. Pero hay algunos que estarán diciendo: pastor, esto está hasta acá nomás, no, en el cielo ya no. Sé que este último tema tiene muchos matices que no están siendo respondidos en esta prédica. Porque alguno dirá: pastor, pero si solamente mi esposo trabaja y yo no vamos a poder pagar el alquiler o la deuda que tenemos. Sé que hay cosas que tú debes hacer y debes ser responsable. Así que si tienes que trabajar, trabaja. Pero no te olvides que tu prioridad es tu esposo, tus hijos, tu hogar. Amén. De eso se trata, ¿no? Y hay muchas aristas más. Como les decía, si al terminar el culto usted ha quedado con alguna duda, sería bueno que conversemos para poder aclarar cosas y poder entender. Pero lo que he querido mostrar es el principio de Dios, de cómo tiene que ser el papel de la esposa. La nueva versión de la Biblia en Mateo 10, 26 dice así: ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Yo quise parafrasear esto y quise cambiar y decía: ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde a sus hijos? ¿Cómo disfrutará todo lo que ha logrado teniendo los hijos destruidos, sin propósito? Por eso que Eunice y Loida son mujeres que no se les mencionan más en la Biblia. Son mujeres desconocidas, pero aun siendo desconocidas, hicieron que su hijo sea un gran conocido. Un hijo utilizado por Dios y bendecido por Dios. ¿Cuántos quieren eso? Cerremos nuestros ojos, querida iglesia. Quizás esta mañana, aunque no es Día de la Madre, hoy pueda recordar que ha habido una Eunice a tu lado. Una mujer que no te dijo: me eres un estorbo, no fastidies. Una mujer que con su escasa economía te podía sostener y abrazar. Da gracias a Dios por esa Eunice que tuviste a tu lado. Y si no tuviste esa Eunice y por eso no sabes tú cómo serlo, pídele la ayuda a Dios. Dile: Señor, yo quiero aprender a amar a mis hijos, mi hogar, a mi familia. Por favor, enséñame. Quiero aprender, Señor. De eso se trata la vida cristiana. Ir aprendiendo porque hay provisión de Dios. Y mientras la iglesia está orando, quiero invitar, si en medio de nosotros hay alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo, y hoy he escuchado que Cristo puede dar oportunidades, segunda, tercera, cuarta, pero requiere que se arrepienta y le diga:
Señor, quiero caminar contigo. Quiero entregarte mi vida. ¿Habrá alguien esta mañana que por primera vez le quiere dar su vida a Cristo Jesús? Levanta tu mano alto. Quiero orar por ti. Levanta tu mano alto. Dile, yo quiero esa vida. Levanta tu mano en alto. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano en alto. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que le quiere entregar su vida a Cristo? Que quiere hacer cambios en su vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga mujer. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano y dile, Señor, te pido auxilio, porque no sé hacerlo. Quiero de tu gracia. Y nuestro Dios, lleno de gracia, bendecirá tu hogar. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Quisiera pedir a los que se han levantado la mano, pónganse de pie para hacer esta oración. Pónganse de pie, por favor. Dígale así, Señor Jesús. Dígale, Señor Jesús, perdóname. No he sido como Eunice. No he conocido tu verdad, pero hoy me has alcanzado. Te entrego mi vida, perdona mis pecados. Límpiame, que la sangre de Jesús me dé un nuevo corazón. Dame de tu espíritu, porque esta mañana yo te recibo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer una segunda invitación. ¿Habrá aquí alguna hermana que el Espíritu Santo le ha dicho, tienes que ser como Eunice? Y tal vez tú digas, no voy a poder, no sé, no puedo. Yo quisiera que te pongas de pie y le pidamos al Espíritu Santo y le capacítame para eso. No quiero perder mis hijos. No quiero tenerlos lejos de ti. Ellos me están mirando. Enséñame a ser como Eunice. Y si hay un hombre también y dice, yo no he sido ese sacerdote, ponte de pie. No he sido ese hombre pastor en mi casa, ponte de pie. Ponte de pie, yo aprenderé. Hermano, Dios no nos quiere perfecto, por eso nos dice, y Eunice tuvo una fe perfecta. Lo que Eunice tuvo es una fe transparente, noble, de decirle, ayúdame, quiero un cambio. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por permitir, Señor, escuchar tu palabra y responder a ella, Señor. Te suplico en el nombre de Cristo Jesús, que el clamor del corazón de cada uno de mis hermanos y el mío también, nos ayudes a tener el corazón de Eunice, de Loida, que con toda pasión querían poner en el corazón de sus hijos tu palabra, no solamente con sus bocas, sino con sus ejemplos. Fortalece a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.